¿Cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos. Este es otro video. Soy el cadete de primer año Leonardo Ibarra Pérez, de la Escuela Militar de Enfermería, perteneciente al grupo Primero B. En este video hablaremos sobre el aparato respiratorio. Como ya lo sabemos, el cuerpo está formado de diferentes aparatos y sistemas que son vitales para la vida. Son vitales para cualquier acción que hagamos, cualquier movimiento, para parpadear, para hablar, para lo que sea, ocupamos de alguno de ellos. Y esta vez hablaremos sobre el aparato respiratorio. En reposo, el cuerpo de un adulto inhala y exhala unos 6 litros de aire por minuto. El pulmón derecho es ligeramente más grande que el pulmón izquierdo. Los pelos o vellos de la nariz son muy necesarios, ya que con ellos nos ayudan a limpiar el aire que respiramos, además de también calentar el aire. La velocidad más alta registrada de un estornudo es de 165 km por hora. Le ha de haber dolido el pecho bastante. Los capilares de los pulmones medirían 1600 metros si se colocaran uno detrás de otro. Perdemos medio litro de agua al día. Y esto es a través de la respiración, que podría ser el aire que respiramos sobre un cristal. O ahí se podría ver el aire el vapor de agua que exhalamos cuando estamos sobre un cristal. Una persona en reposo respira normalmente de 12 a 20 veces por minuto. El ritmo de la respiración es más rápido en los niños y en las mujeres que en los hombres. El aparato respiratorio. El aparato respiratorio es el conjunto de estructuras anatómicas organizadas para conducir y acondicionar el aire desde el exterior hacia el interior. El aparato respiratorio está formado por las estructuras que realizan el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre. El oxígeno es introducido dentro del cuerpo para posteriormente distribuirlo a los tejidos, y el dióxido de carbono es producido por el metabolismo para poder ser eliminado del cuerpo. El aparato respiratorio nos ayuda también gracias a que interviene en la regulación del pH corporal, en la protección contra agentes patógenos y sustancias irritantes que son inhaladas. También veremos que nos ayuda a la vocalización, ya que al moverse el aire en las estructuras ya que al moverse el aire a través de las cuerdas vocales produce las vibraciones que son utilizadas para hablar, para cantar, para gritar y para cualquier tipo de sonido que podamos hacer. El proceso de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y la atmósfera recibe el nombre de respiración externa. Y el proceso de intercambio de gases entre la sangre de los capilares y las células de los tejidos en donde se encuentran estos capilares recibe el nombre de respiración interna. Veremos que el aparato respiratorio se conforma de tracto respiratorio superior, inferior y estructuras accesorias. En el tracto respiratorio superior encontraremos a la nariz y las fosas nasales, los senos paranasales, como puede ser, los cuales son 4, el frontal, etmoidal, esfenoides y maxilar. La boca, la faringe, la laringe y el interior de la laringe. Y en el inferior encontraremos a la tráquea, a los pulmones, a los bronquios y a las unidades de respiración, que serían los bronquiolos. También encontraremos estructuras accesorias. Las estructuras accesorias del aparato respiratorio van a ser las pleuras, la pared torácica, los huesos, articulaciones y los músculos del tórax. En el tracto superior del aparato respiratorio encontraremos a la nariz, la cual varía en tamaño y forma dependiendo de la persona. Pues pueden ser alargadas, gorditas, gruesas, muy finas. Puede ser de muchas formas dependiendo de la genética de la persona, ¿verdad? La cual, veremos que la nariz se proyecta hacia adelante de la cara porque, está unida a su raíz, que es por debajo de la frente. Y su dorso se extiende desde la raíz hasta el vértice o punta. La parte superior es ósea y se llama puente de la nariz y está compuesta por los huesos nasales, que son parte del maxilar superior y por la parte nasal del hueso frontal. También, ¿qué más veremos de la nariz? En el interior de la nariz se encuentra el tabique, ya veamos esto, que es parcialmente óseo y cartilaginoso, dividiendo la cavidad nasal en dos partes llamadas fosas nasales. Las fosas nasales se abren al exterior por dos puertas llamadas orificios o ventanas nasales, que son limitadas por fuera por las alas de la nariz y se comunican con la nasofaringe, que sería la parte de atrás de la nariz,
por dos orificios posteriores, llamados coanas. En cada fosa nasal se distingue un techo, una pared medial, una pared lateral y un suelo. El techo es curvo y estrecho y está formado por parte de los huesos frontal, el etmoidal y el esfenoidal. Bueno, ya veremos que tiene sus partes y sus paredes. La pared interna estará formada por el tabique nasal, que será liso. Sí, será liso. La pared externa es rugosa debido a la presencia de tres elevaciones óseas longitudinales, que serían los cornetes nasales, que sería el superior, el medio y el inferior, que se proyectan al interior de cada fosa nasal y se curvan hacia abajo, formando los canales de paso del aire, que serán los meatos. ¿Qué más hemos visto? Sí, también. Las fosas nasales en su parte más exterior estarán cubiertas por piel, que contendrá pelos gruesos o cortos, y eso igual depende de la persona, ¿verdad? Hay unos que hasta se les salen de la nariz, que también serán conocidas como vibrisas, y en su parte restante por una membrana mucosa con epitelio pseudoestratificado columnar ciliado. Las vibrisas serán las encargadas de atrapar las partículas más grandes suspendidas en el aire que inspiramos. Antes de que alcance la mucosa nasal, serán absorbidas. Mientras que el resto de las partículas es atrapado por una fina capa de moco, segregado por las glándulas mucosas del epitelio, que luego es propulsado por los cilios hacia la faringe para ser deglutido e inactivado en el estómago. El aire inspirado al pasar por la mucosa nasal es humedecido y es calentado, no pasa así directamente. Antes de esto se humedece y se calienta, debe de tener una temperatura para poder seguir. También un tercio de la mucosa nasal es la mucosa olfatoria, ya que contiene los receptores sensitivos olfatorios. Los senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades llenas de aire de diferente tamaño y forma, que se originan al introducirse la mucosa de la cavidad nasal en los huesos del cráneo contiguos, y por tanto están tapizados por mucosa nasal, aunque más delgada y con menos vasos sanguíneos que la que recubre las fosas nasales. Los huesos que poseen estas cavidades aéreas van a ser el frontal, el hueso etmoides, el esfenoides y el maxilar superior. El crecimiento de los senos es importante porque va a alterar también la forma y el tamaño de la cara, y también nos van a ayudar a dar resonancia de la voz. El moco secretado por las glándulas de la mucosa que los tapiza pasa a las fosas nasales a través de los meatos. ¿Qué más? Sí. Bueno, estos van a ser cuatro. El primero va a ser los primeros van a ser los senos frontales, los cuales se localizan entre las tablas interna y externa de los huesos frontales, por detrás de los arcos superficiales. Su tamaño puede variar desde unos 5 milímetros hasta grandes espacios que se extienden lateralmente. Cada seno frontal comunica con la fosa correspondiente a través del meato medio. También veremos a los senos etmoidales. Estos pueden variar entre el número de cavidades aéreas en el hueso etmoides, que puede variar de 3 a 18, siendo visibles en una radiografía hasta los 2 años aproximadamente. Desembocan en las fosas nasales. Estos van a desembocar en las fosas nasales por los meatos superiores. También veremos a los senos etmoidales. Los senos etmoidales se sitúan en el hueso etmoides, por detrás de la pared superior de las fosas nasales. Y estos están separados entre sí por el tabique óseo, el tabique nasal, que habitualmente no está o no se encuentra en un plano medio. Y veremos que se relacionan con las estructuras anatómicas como los nervios ópticos, con el quisma óptico también se va a relacionar también con la hipófisis y con las arterias carótidas internas y con los senos cavernosos también. Estos senos desembocan en las fosas nasales por encima de los cornetes superiores. Y también tendremos a los senos maxilares. Los senos maxilares son los senos paranasales más grandes y su techo es el suelo son los más grandes
y su techo es el suelo de la órbita. Desemboca en la fosa nasal correspondiente por medio, bueno, por un meato, desembocan por el meato medio y a través de un orificio situado por la parte superior interna del seno, de modo que es posible su drenaje cuando cuando la cabeza de una persona está de forma vertical. En esta imagen veremos pues que aquí se van a encontrar tanto el seno frontal, el seno esfenoides, el seno maxilar, también tendremos la cavidad oral, también tendremos los cornetes inferior, el cornete medio, el cornete superior, el saco lagrimal, también encontraremos el saco lagrimal que sería el 8. También tendremos los senos, bueno, también ahí están los senos maxilares, los frontales y los esfenoidales. Boca y faringe. Bueno, la boca es la primera parte del tubo digestivo, pero también nos va a ayudar para la respiración. En ella encontraremos lo que son los dientes, la lengua, las mejillas y el paladar. El paladar se va a dividir en dos, paladar duro y paladar blando, o el primero también puede ser conocido como paladar óseo, que va a estar formado por parte de los huesos del maxilar superior y de los palatinos, y la otra que va a ser formada por músculos pares cubiertos de mucosa. Este se va a conocer como paladar blando, y este se va a insertar por delante del paladar duro y por detrás es libre y presentará una proyección cónica en la línea media que será la óvula. También veremos que este paladar blando estará a cada lado del paladar blando. Vamos a encontrar dos músculos recubiertos de pliegues verticales de mucosa, los cuales constituirán los dos pilares posteriores y los dos pilares anteriores del paladar, formando el istmo de las fauces o puerta de comunicación de la cavidad oral con la parte oral de la faringe, o también lo vamos a conocer como orofaringe. La faringe es un tubo que continúa a la boca y constituye el extremo superior común de los tubos respiratorios y digestivo. También en su parte superior desemboca con los orificios posteriores de las fosas nasales, que también vamos a conocer como coanas. En su parte media desemboca con el istmo de las fauces, que ya vimos en el paladar, que va a ser por parte del paladar blando, y por su parte inferior se continúa con el esófago, de modo que conduce a los alimentos al esófago y el aire hacia la laringe y los pulmones. Para mejor descripción se va a dividir en tres partes: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La nasofaringe va a estar situada por detrás de la nariz y por encima del paladar. Y por encima va a estar situada por detrás de la nariz y por encima del paladar blando. En su parte externa desemboca en la trompa de Eustaquio, que es la comunicación entre el oído medio y la nasofaringe. Aquí veremos una vista por la parte posterior de un cráneo en un corte, y veremos que aquí están las coanas y aquí va a estar el paladar. La orofaringe va a estar situada por detrás de la boca. Esta limita por arriba con el paladar blando y por abajo con la base de la lengua, en donde se encuentra también una conexión de tejido linfoide llamada amígdala lingual. Y por los lados, los pilares del paladar anteriores y posteriores, entre los cuales en cada lado se encuentra otra conexión. Esta conexión va a ser de tejido linfoide que constituye las amígdalas palatinas, que cuando se infectan también son llamadas también son llamadas popularmente anginas. Y la laringofaringe es parte de la faringe y de la laringe, ya que se encuentra por detrás de la laringe y está tapizada por una membrana mucosa con epitelio plano estratificado, no queratinizado, y que se continúa. Esta
y ella se va a continuar con el esófago. Por su parte posterior se relaciona también con los cuerpos, bueno, esta va a estar relacionada, bueno, se va a ver con los cuerpos de las vértebras de la cuarta a la sexta vértebra, de la cuarta a la sexta vértebra cervical. La laringe, bueno, la laringe es un órgano especializado que se encarga de la fonación y de la emisión de sonidos gracias a las cuerdas vocales, las cuales van a estar alojadas en su interior. También veremos que la laringe va a estar localizada entre la laringofaringe y la tráquea, y es una parte esencial de las vías aéreas, ya que va a actuar como una válvula que va a impedir la entrada de los alimentos deglutidos y de cuerpos extraños a las vías aéreas. También veremos que va a estar tapizada por una membrana mucosa con epitelio estratificado escamoso no queratinizado, y que su esqueleto va a estar formado por 9 cartílagos que van a estar unidos entre sí por diversos ligamentos. 3 cartílagos de estos van a ser impares, los cuales van a ser la tiroides, el tiroides, el cricoides y la epiglotis. Y 3 cartílagos de ellos van a ser pares, los cuales serán los aritenoides, los caniculados y los cuneiformes. Posterior a la laringe veremos a la tráquea. No, de este lado no, de este. Bueno, veremos que la tráquea es un tubo ancho que continúa la laringe y va a estar tapizado por una membrana mucosa con epitelio pseudoestratificado columnar ciliado. Vemos que la luz o la cavidad del tubo se va a mantener abierta gracias a una serie de cartílagos y alinos en forma de C. Estos van a ser de 16 a 20. Estos van a estar en forma de C, y por la parte abierta va a estar hacia atrás. Los extremos abiertos de los anillos, de estos anillos cartilaginosos, quedarán estabilizados por fibras musculares lisas y por tejido conjuntivo elástico formado por una superficie posterior plana que va a estar en contacto con el esófago, por delante del cual desciende, lo que va a permitir acomodar dentro de la tráquea las expansiones del esófago producidas al tragar. Termina a nivel del ángulo esternal y de la apófisis espinosa. De la apófisis espinosa de la cuarta vértebra torácica. Al dividirse, ya que termine, se va a dividir en 2 bronquios principales, el derecho y el izquierdo. El arco ocullado de la aorta en un principio va a estar anterior. Va a estar anterior a la tráquea, pero luego se va a colocar de su lado izquierdo. Y veremos que la parte en donde se divide en los 2 bronquios principales va a ser conocida como carina. Los bronquios principales son tubos formados por anillos completos de cartílago y alino, que va uno para cada pulmón. En la división de la carina va uno para cada pulmón. Y tenemos 2 bronquios principales, ¿no? Tenemos 2 pulmones. Y se dirigen hacia abajo y hacia afuera desde el final de la tráquea hasta los hilios pulmonares, por donde van a penetrar a los pulmones. El bronquio principal derecho es más vertical, corto y ancho que el izquierdo, lo que explica que sea más probable que en caso de que un objeto aspirado, en caso de que sea aspirado, llegue a entrar al bronquio principal derecho. Una vez dentro de los pulmones, los bronquios se dividen continuamente, se dividen muchísimas veces, de modo que cada rama corresponde a un sector definido del pulmón. Cada bronquio principal se divide en bronquios lobulares, que son 2 en cada lado. Son 2 en el lado derecho y son 2 en el lado izquierdo y 3 en el lado derecho. Y cada uno corresponde a un lóbulo del pulmón. Cada bronquio lobular se va a ser dividido a su vez en bronquios segmentarios, que corresponden a los llamados segmentos pulmonares, cada uno de los cuales
va a tener sus propios bronquios, van a tener sus propios bronquios, sus propias arterias y sus propias venas segmentarias. Los bronquios segmentarios a su vez se van a dividir en bronquios aún más pequeños o bronquiolos, que se ramifican en tubos más pequeños de un modo repetido hasta que se van a formar los bronquiolos terminales. Toda ramificación bronquial se parece a un árbol invertido y por ello que pues, se va a llamar árbol bronquial. Listo. Bueno, a medida que se produce la ramificación bronquial, el epitelio de la mucosa va a ir cambiando. En los bronquios principales lobulares y segmentarios, la mucosa tiene epitelio pseudoestratificado columnar ciliado. Y en los bronquios más grandes pasa a tener va a pasar a tener epitelio columnar simple ciliado. En los bronquios más pequeños, epitelio cuboidal simple ciliado. Y en los bronquios terminales va a tener epitelio cuboidal simple no ciliado. Además, los anillos cartilaginosos van desapareciendo a medida que se van ramificando más, y las fibras musculares lisas van aumentando hasta que ya no hay cartílago, ya solo va a haber músculo liso, y en la pared de los bronquios más pequeños, de modo que la contracción muscular ya no va a haber cartílago y ya solo va a haber músculo liso, de modo que una contracción muscular va a poder cerrar la cavidad de estos bronquios, impidiendo la entrada de aire a los alvéolos. Esto puede suceder, por ejemplo, en una crisis asmática y lo que puede ser en situaciones amenazadoras para la vida. Esto también puede ser como una bronquitis, en la cual podemos ver un bronquio normal y en la cual podemos ver un bronquio inflamado, como puede ser en una situación de asma o en una situación de bronquitis, en la que la luz del bronquio se reduce de forma que ya la cantidad de aire no es la necesaria para poder pasar, y esto pues puede ser eso. Ahora veremos los pulmones. Los pulmones son los órganos esenciales de la respiración. Son ligeros, son blandos, esponjosos y son muy elásticos. Pueden reducirse hasta una tercera parte de su tamaño cuando la cavidad torácica es abierta. Durante la primera etapa de la vida son de color rosado y a lo largo de los años al final van a ser oscuros y un poco moteados debido al acúmulo de partículas que son inhaladas y que quedan atrapadas ahí, quedan atrapadas en los fagocitos, que son los macrófagos de los pulmones, y pues ahí van a quedar, van a hacer que tomen ese color a lo largo de los años. Cada pulmón tiene forma de semicono. Yo no tengo forma de semicono, pero tal vez invertido, pero está contenido dentro de su saco pleural, dentro de la cavidad torácica, y está separado uno del otro por el corazón y otras estructuras del mediastino. También podemos ver que el pulmón derecho es mayor y más pesado que el izquierdo, y su diámetro vertical es menor porque la cúpula derecha del diafragma es más alta. En cambio, es más ancho que el izquierdo porque el corazón se abomba más hacia el lado izquierdo. El pulmón izquierdo también está dividido en el lóbulo superior, que presenta la escotadura cardíaca, en donde se va a situar el corazón, y un lóbulo inferior. El pulmón derecho está dividido en tres partes o en tres lóbulos: superior, medio e inferior. Cada pulmón va a presentar un vértice, una base y dos caras. El vértice es el polo superior redondeado de cada lado del pulmón, de cada pulmón, y se va a extender a través de la abertura superior del tórax, por encima de la primera costilla, y la base o cara diafragmática es cóncava y va a tener forma de semiluna. Esta se va a apoyar en la superficie convexa del diafragma, que va a separar al pulmón derecho del hígado y al pulmón izquierdo del hígado, el estómago y el vaso.
La cara costal de los pulmones va a ser lisa, va a estar grande y va a ser convexa y se adapta a la pared, bueno, se va a adaptar a la pared torácica. La cara interior tiene una parte vertebral que ocupa el canal de cada lado de la columna vertebral, obviamente, y otra mediastínica que presenta depresiones debido al corazón y a los grandes vasos. El hilio de cada pulmón se encuentra cerca del centro de la cara interna y bueno, está rodeado de la pleura y es la zona por donde pasan las estructuras que entran y que salen de cada pulmón, que van a ser las arterias, las venas, los bronquios, los nervios, los vasos y los ganglios linfáticos. Esto va a estar formando, va a ser lo que va a formar los pedículos pulmonares, que también están rodeados por pleura. De este modo, los pedículos unen a la cara interior de cada pulmón con el corazón y con la tráquea. También veremos en los pulmones que las ramas de la arteria pulmonar distribuyen sangre venosa en los pulmones para que ésta se pueda oxigenar. Estos van a acompañar a los bronquios de tal modo que hay una rama para cada lóbulo, cada segmento bronquiopulmonar y cada área funcional del pulmón. Las ramas terminales de las arterias pulmonares se ramifican en capilares que se encuentran recubriendo las paredes de los alvéolos. O sea, estos van a estar siguiéndolos y van a estar cubriéndolos, van a estar dándoles ese aporte. Por su parte, las arterias bronquiales son pequeñas y transforman la sangre oxigenada para irrigar a los bronquios en todas sus ramificaciones. Las venas pulmonares vamos a ver que recogen la sangre oxigenada desde los pulmones y la transportan a la aurícula izquierda del corazón. Por su parte, las venas bronquiales recogen la sangre venosa procedente de los bronquios y la llevan a la vena ácigos, que va a ser la derecha, y a la vena omiácigos, que sería la izquierda. Ahora veremos las unidades respiratorias. Vamos a los bronquios y veremos que se dividen una y otra vez hasta que su diámetro es inferior a 1 milímetro. Después de esto veremos que se conocen como bronquiolos y ya no van a tener en sus paredes ni glándulas mucosas ni cartilaginosas. Los bronquiolos se van a subdividir a su vez en bronquiolos terminales y estos se van a volver a dividir hasta que tengamos los bronquiolos terminales, y estos van a dividirse aún más para tener los bronquiolos respiratorios, que estos se van a caracterizar porque van a tener una estructura de bronquiolos, pero en parte también van a tener alvéolos en su pared que se abren directamente a su cavidad. La unidad respiratoria es la zona del pulmón que está airada por un bronquiolo respiratorio. Cada bronquio respiratorio se divide en varias vías llamadas conductos alveolares, que a su vez se abren a numerosos sacos alveolares y alvéolos. Cada saco alveolar está formado por varios alvéolos, y cada alvéolo es una bolsa redonda abierta por un lado con un diámetro medio de unas 300 micras aproximadamente, que tendrá una pared extremadamente delicada. Esta pared va a estar formada por epitelio plano simple. En los dos pulmones hay alrededor de unos 300 millones de alvéolos. Y aquí podemos ver cómo se va a dividir desde que viene la tráquea, los bronquios principales, hasta tener las unidades respiratorias. Las pleuras son membranas serosas, es decir, que tapizan una cavidad corporal que no está abierta al exterior y recubren los órganos que se encuentran en su interior, obviamente. En este caso son los pulmones. Una capa serosa consiste en una fina capa de tejido conjuntivo laxo cubierta por una capa de epitelio escamoso simple. Y como el tipo de epitelio es simple, es el mismo en todas las serosas y se le va a dar el nombre genérico al mesotelio del epitelio como una serosa. En los pulmones vamos a ver que tenemos dos pleuras, una para cada pulmón. Este va a estar cubierto por completo íntimamente por una membrana serosa lisa y va
Bueno, esta va a ser una membrana serosa lisa y va a ser brillante. Y esta va a ser llamada pleura visceral. La cavidad torácica está cubierta por otra membrana que va a ser igual serosa y va a ser llamada pleura parietal. El espacio virtual que hay entre estas ambas pleuras se le va a llamar como cavidad, bueno, se le va a conocer como cavidad pleural. Las cavidades pleurales de cada lado son dos espacios no comunicados entre sí y van a estar cerrados herméticamente, en los que existe una capa muy fina de líquido seroso lubricante que va a ser secretado por el mesotelio. El líquido pleural va a tener la misión de reducir el roce entre las capas parietal y visceral. De cada lado va a haber este líquido para que no haya alguna interferencia con los movimientos respiratorios, o sea, a la hora de meter y sacar aire, inhalar, exhalar. Durante la respiración van a existir tres zonas de las cavidades pleurales que no van a estar ocupadas estas no van a estar ocupadas, y donde dos partes de la pleura parietal contactan con la otra de sus superficies internas. Estas zonas se les va a llamar como senos pleurales y se llenan en una inspiración normalmente profunda. Los senos costodiafragmáticos, derecho o izquierdo, van a estar situados entre las pleuras costales y diafragmática, como su nombre lo dice. Y estos veremos que se van a cortar y se van a agrandar alternativamente a medida de la inspiración y la expiración. ¿Qué más? El seno costodiafragmático también se encuentra a nivel de la escotadura cardíaca, en donde se va a poner en contacto las partes costal y del mediastino y la parte mediastínica de la pleura parietal izquierda. Y también, bueno, vamos a ver lo que es el mediastino. El mediastino es una cavidad, en la cavidad torácica veremos que va a haber tres divisiones, podría decir, que van a ser van a ser tres divisiones principales, obviamente, que van a ser las cavidades pleurales, derecha e izquierda para cada pulmón, y el mediastino, es la estrechadura, es una estrecha parte del medio, que podemos ver que van a estar entre las dos cavidades de los pulmones. Y se extiende desde el orificio superior del tórax hasta el diafragma, y desde el esternón, lo vemos que va a estar desde el esternón hasta los cartílagos costales y hasta la superficie anterior de las 12 vértebras torácicas. Vamos a ver que el mediastino va a contener al corazón y a los grandes vasos, también va a tener a la tráquea, los bronquios y el timo. También vamos a poder ver al esófago, vamos a ver a los nervios fénicos y a los nervios vagos, también, a los nervios vagos, el conducto torácico y los ganglios linfáticos. También todas estas estructuras estarán rodeadas por tejido conectivo laxo, tejido conectivo laxo y tejido adiposo, cuya laxitud junto con la elasticidad de los pulmones permite al mediastino acomodarse a los movimientos y a los cambios de volumen de la cavidad torácica. El alveolo. En la imagen presentaremos la unidad funcional pulmonar, que va a ser el alveolo. Este surge de los bronquios terminales y formando los bronquiolos respiratorios, luego los sacos alveolares y finalmente pues ya va a estar el alveolo como tal. La musculatura, como podemos ver, es lisa, por lo que está dominada por el sistema nervioso autónomo, compuesto a su vez por los sistemas simpático y parasimpático. Así vemos que en el alveolo es donde ocurre la verdadera respiración pulmonar, es donde van a venir los capilares y va a haber el intercambio de salida de CO2 y va a introducirse el oxígeno a la sangre. Las unidades alveolares ventiladas, veremos, las unidades alveolares ventiladas no perfundidas se conocen como espacio muerto, y también se denomina así a las estructuras en las que no se realizan la hematosis, como van a ser las fosas nasales, la laringe, la tráquea y los bronquios principales.
es en esa. Listo. Bueno, así veremos una serie pues como de conceptos que que me ayudaron como a entender más fácil. Y también van a ser una serie de conceptos que se van a realizar en el intercambio gaseoso. La ventilación va a ser el paso de aire a través de las estructuras pulmonares durante la inspiración y la expiración. La hematosis va a ser el intercambio gaseoso realizado en el alveolo, es decir, la salida de dióxido de carbono y la entrada de oxígeno. La difusión. La difusión va a ser el paso de gases desde el alveolo a los capilares y viceversa. O sea, va a ser lo que vimos, o sea, la salida y también la entrada, van a ser esas dos. La perfusión va a ser la irrigación del alveolo por parte del capilar pulmonar, como aquí lo podemos ver. Este va a ser el intercambio y aquí va a ser la irrigación. Y bueno, la ventilación-perfusión es la relación existente entre los alveolos ventilados y su superficie por parte de los capilares. Esto veremos que son los alveolos del vértice pulmonar, se encuentran mejor ventilados y peor perfundidos que los de la base. Todavía no. Y bueno, también es algo como importante que sería el transporte de de la sangre, tal vez. Bueno, los vasos sanguíneos encargados de abastecer al aparato respiratorio se conocen como circulación pulmonar, y sabemos que las arterias transportan sangre rica en oxígeno y las venas llevan sangre rica en CO2, dióxido de carbono. Pero sin embargo, en la circulación pulmonar esto va a ser todo lo contrario. La arteria pulmonar va a ser la encargada de llevar sangre desoxigenada, o carboxigenada, como lo puedo decir, desde el ventrículo derecho del corazón hasta los capilares arteriales que van a ser los que van a envolver a los alveolos. Y a su vez, pero en contrario se puede decir, ya oxigenada va a ser recogida por los capilares densos y enviados a través de las venas pulmonares de nuevo a la aurícula izquierda, y así se incorporarán a la circulación sistémica. Esto va a pasar porque la diferencia entre arterias y venas va a ser que las arterias van a tener la capacidad en sus paredes de poder tener pulso, para que así la sangre que esté en su interior pueda avanzar. Entonces ese pulso se va a necesitar para que esa sangre llegue a los pulmones, y pues ahí va a ser el cambio cuando ya oxigenada regrese por parte de la vena para volver a integrarse al corazón y ya salir tal cual como una arteria, como ya tal cual como sangre oxigenada para ser repartida a todo el cuerpo y ese oxígeno llegue a todas las células para poder hacer ese intercambio gaseoso ahora en las células. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Y ya en la siguiente diapositiva les dejo la bibliografía.